¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a otra sesión en la cual estamos viendo la parte de herramientas de soporte. Recordemos la sesión pasada, estuvimos viendo la recolección de datos y el histograma como herramientas de soporte. Recuerden que todas estas herramientas son para análisis de datos. Hoy día, esta sesión lo que vamos a ver es la parte de diagrama de Pareto. Vamos a continuar con el diagrama de Pareto. Siguiente diapositiva, la definición del diagrama de Pareto. Esta herramienta lo que nos sirve es para ordenar las frecuencias de un defecto, las frecuencias de algo que está apareciendo, la frecuencia en la cual hay que ordenarla de mayor a menor en los diferentes factores. En una gráfica se ordenan los factores o características de calidad o defectos que se están presentando, problemas que se están presentando y se van a ordenar de mayor a menor. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se construye, y este diagrama de Pareto lo que nos va a servir principalmente es para detectar el número de veces, la frecuencia que se presenta una característica de calidad o un defecto o un problema que queremos saber dónde está. Básicamente Pareto viene la regla del 80-20, que recordaremos también ahí, que esa regla es lo que nos estaba solicitando, principalmente ver el 80% de los problemas, dónde se encuentran, si es uno, si son dos o son tres problemas que nos dan el 80%. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para que ustedes claramente quede bien entendido en lo que es el diagrama de Pareto. Siguiente diapositiva. La idea básica, como decía, del diagrama de Pareto es ordenar, dar prioridad, evidenciar cuál es la principal causa, cuál es el principal problema, la principal característica de calidad que está fallando dentro de un producto, dentro de un proceso, dentro de un servicio. ¿Qué es lo que nos está fallando? Y es graficar. Es muy sencillo. Básicamente es traducir los números a porcentajes. Esos porcentajes podemos determinar cuáles son los más relevantes. Como dice en la diapositiva, hay que presentar los pocos vitales y los muchos triviales. ¿Dónde están esos problemas en los cuales la mayor cantidad de problemas, el 80%, es uno o son dos problemas? Determinar claramente. Aquí es definitivamente que tengan en cuenta que muchas veces el 80% de la frecuencia que se presenta un problema no necesariamente tiene que ser el de mayor costo. También hay que relacionar esa situación, porque probablemente la frecuencia de un problema, que sea el 80%, no sea el costo más caro. Probablemente el que tenga el 30 o 40% de la frecuencia de presentarse un problema o una característica de calidad o un defecto puede ser el de mayor costo. Entonces hay que relacionar siempre las frecuencias con los costos. Más adelante vamos a ver. Entonces vamos a determinar el problema principalmente que tenemos que resolver. De eso es lo que nos sirve el Pareto, para determinar cuál es el problema principal de frecuencia y asociarlo a costos, asociarlo a un costo, porque puede ser que la frecuencia sea muy alta, sin embargo el problema no es muy costoso, y uno que tenga una frecuencia más pequeña será la de mayor costo. Entonces acuérdense de relacionar siempre el costo y hacer el Pareto con la frecuencia asociada al costo cuando es un problema, cuando es un defecto de calidad, cuando es un problema también asociado al proceso. ¿Cuánto nos está costando en el proceso? Asociar. Nos sirve mucho más el Pareto cuando lo asociamos a costo. Siguiente diapositiva. Y aquí es lo que vemos cómo se formaría, cómo estaría el Pareto. En la primera columna, como lo ven, la columna del lado izquierdo es la de mayor frecuencia y en forma hacia la derecha, con una tendencia a disminuir, porque se están ordenando las frecuencias de mayor a la izquierda al menor, que va a la derecha. Y la curva acumulada básicamente es la acumulación, la sumatoria de cada una de las barras que está ahí. Es decir, en A se suma A y B y sería el siguiente punto en la curva, ¿sí?
A, B, C sería el punto de C, la sumatoria de A más B más C se estaría poniendo en el tercer punto de la curva y así sucesivamente para darnos la curva de acumulación, que es de puntos. En el eje de las Y están el número de frecuencia o el porciento de defectos. Recuerden, siempre esa gráfica en el eje Y debe estar asociado a costo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y en el eje X pues están los defectos, las características de calidad, los problemas de un proceso. Bueno, pues ahí estarían graficados. Siguiente diapositiva. Primero, en el diagrama de Pareto dice, hay que decidir el periodo de tiempo. Es muy importante que todo siempre se emplee el mismo periodo de tiempo para cada uno de los problemas, para cada uno de las características de calidad que vamos a estar graficando. Siempre el mismo periodo, si van a ser un día de muestreo, si van a ser 3 días de muestreo, si va a ser una semana de muestreo, siempre hay que muestrear todos los problemas con la misma cantidad de datos y en el mismo periodo de tiempo. Es muy importante. El periodo de tiempo ustedes lo deciden, cómo va a estar graficado. Entonces es muy importante que se decida el tiempo de recolección de los datos. También es importante hacer una clasificación de los problemas, es decir, por tipo de defectos, por tipo de bajas, por tipo de demoras, etcétera. O sea, hay que hacer una clasificación dentro del Pareto. ¿Qué quiere decir que hay que hacer una clasificación? Dentro de la gráfica de Pareto siempre hay que graficar, si son características de calidad, siempre graficar características de calidad. Si son problemas de proceso, siempre graficar problemas de proceso en una misma gráfica. Si son defectos de una unidad o de varias unidades o de un producto, hay que graficar solamente los defectos del producto. No podemos revolver defectos de producto, defectos de una unidad con problemas de un proceso. No estaría una relación congruente. Entonces recuerden siempre graficar la misma clasificación de problema, defecto, característica de calidad, etcétera, etcétera. Siempre graficar lo mismo. Entonces, ahí eso es lo importante. Y posteriormente, cuando nosotros determinamos el problema principal, bueno, la siguiente parte de determinar el problema, bueno, es investigar cuáles son las causas por las cuales se está presentando principalmente el problema con el 80% o con el 40% o el 50%, el que sea la mayor parte. Es decir, la barra del lado izquierdo va a ser el de mayor frecuencia y ese va a ser el problema que hay que atacar, porque es el de mayor costo probablemente o el de mayor frecuencia. Acuérdense de relacionar el costo con la frecuencia para poder determinar el principal problema y enfocarnos principalmente a la investigación de las causas raíz de ese principal problema, sea de calidad, sea de defecto de calidad, sea de problema de proceso. Siempre recordemos que eso es lo principal. El Pareto solo nos va a traducir números, nos va a traducir frecuencia para determinar. Aquí debe estar asociado a todo este tipo de análisis de gráficas asociadas a una metodología de solución de problemas. Hay muchas metodologías de solución de problemas para encontrar las causas raíz de una problemática, de una situación en la que se está graficando. Entonces, es importante que ustedes asocien a todas estas herramientas una metodología de solución de problemas. Hay varias metodologías de problemas, la bibliografía es extensa en solución de problemas, o ustedes mismos pueden tener ya métodos de solución de problemas. Algunos los vamos a ver por aquí también para que tengan idea de qué es un método de solución de problemas. Más adelante lo vamos a ver. Siguiente diapositiva. Ok. La elaboración del Pareto, como ya habíamos visto, en el eje horizontal está la clasificación, el tipo de defecto, el tipo de falla, el tipo de característica de calidad, el tipo de problema, se va a graficar. En el eje Y, como vemos, es el número de defectos o porcentaje de defectos. Recuerden, reitero, importante siempre asociar el número de defectos, la frecuencia de aparición con el costo. Si no tenemos el costo, podemos estar trabajando en un problema que no es realmente costoso, ¿sí? Es decir,
puede ser el 80% de la frecuencia del problema, sin embargo, no es el que nos da el mayor costo de costos escondidos, por decir algo, por falla o por equipos de paro, etcétera, etcétera. Eso siempre hay que tener muy en cuenta para determinar cuál es el verdadero problema que nos está costando más. Entonces, bueno, la construcción de las barras se va a referir a la frecuencia. La curva se va trazando sumando cada una de las frecuencias, cada uno de los porcentajes se va a ir sumando, cada barra se suma para ir haciendo un punto, punto por punto, para construir la curva. La curva lo único que nos está diciendo es la sumatoria, el acumulado del porcentaje que tiene que sumar a final de cuentas 100% o el número total de defectos. El número total de defectos nos tiene que sumar en el último punto de la gráfica, nos tiene que sumar 100% si se está refiriendo a porcentaje de defectos o el número total de defectos es lo que nos va a dar el último punto de la curva acumulada. Siguiente diapositiva. Bueno, un ejemplo ahí que les estoy poniendo en esa diapositiva, en el cual, bueno, ahí hay varios defectos de una cinta plástica, tomando otra vez el ejemplo de la cinta plástica de polipropileno, rafia, para hacer sacos de rafia, por ejemplo, sacos de harina, sacos de azúcar, bueno, pues eso es. Y entonces ahí hay varias características: baja resistencia a la tensión, espesor de la cinta, % de elongación, velocidad de extrusor, falta de lubricante en la formulación. Son defectos que tiene la cinta. La cinta tiene defectos y por tanto, bueno, pues esos números de defectos que se presentaron en un determinado tiempo. El número de defectos son 77. ¿Sí? El porcentaje es el 77 entre el total de defectos que se están presentando y da 81%. El acumulado, pues es 81%. El espesor de la cinta son 12 defectos que se presentaron en un determinado tiempo. ¿Sí? El porcentaje que representa 12 del total son 12,63. El acumulado es 81 más 12,63, da 93,68. Y así sucesivamente se va construyendo la tabla. ¿Sí? Y de esa tabla se va construyendo entonces el Pareto. Y ahí claramente se ve, bueno, que el 80% de la problemática se refiere a la resistencia de la tensión de la cinta de polipropileno. Ahí ya nos está enfocando claramente que el problema es la resistencia. ¿Qué quiere decir la resistencia? Que puede estar otras variables asociadas a esta para poder determinar si es más resistente o menos resistente. Aquí el Pareto no es una herramienta que nos pueda servir para determinar de que la resistencia de la cinta tiene otras variables que dependen de esa directamente. Pues, en ese ejemplo, el espesor de la cinta va directamente relacionada con la resistencia, ¿sí?, a la tensión de esa cinta plástica. Es una variable causal, es decir, si el espesor es más grande, la resistencia es mayor. Si el espesor es menor, la resistencia es menor también. Hay una relación causal. Sin embargo, el Pareto solo nos indica el problema más frecuente. La causa no la sabemos todavía, las variables asociadas tampoco, las suponemos y empezamos a ver. Entonces, esta herramienta lo que nos sirve es para identificar la frecuencia principalmente de los problemas que nos está dando un proceso, un producto o lo que ustedes crean conveniente graficar. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la ventaja del diagrama de Pareto? ¿Sí? Los resultados nos sirven, como ya los comenté, para determinar las mejoras. Ya vimos en el ejemplo de la resistencia de la cinta, ahí es donde tenemos que mejorar el producto, la calidad de producto, la resistencia de la cinta, ¿sí? Es prioritaria la resistencia de la cinta para un saco de polipropileno, para un saco azucarero o de harina, o evidentemente es por la carga que tiene de 25, de 50 o de 100 kilos. Tiene que tener una resistencia la cinta. Entonces, aquí ya nos estamos enfocando a dónde tenemos que mejorar. O sea, la característica de calidad de la cinta la tenemos que mejorar. Eso es lo que las ventajas que nos sirve. El Pareto nos determina distinguir entre lo trivial
y lo de más importancia. Ahí, por ejemplo, veíamos también formulación, veíamos lubricante utilizado. Podrían ser problemas triviales, probablemente alguien pueda decir dentro de la industria de la rafia, puedan decir que el problema es el lubricante. Entre más lubricante, la resistencia aumenta. Entre menos lubricante, la resistencia disminuye. Y podemos enfocarnos hacia allá sin utilizar un Pareto, ¿sí? Al utilizar el Pareto ya nos están dando esa información. Recuerden, el Pareto es de análisis, nos está traduciendo de un valor numérico a una gráfica que nos puede visualizar la problemática claramente. También lo que nos sirve el Pareto, como dice en su diapositiva, nos sirve para que nosotros determinemos en el mismo periodo de tiempo, la problemática principal que se presentó en un mes, en una semana, en un día, cuál es la problemática en un mismo periodo, ¿sí? Es conveniente que, aun cuando hayamos hecho una recolección de datos, lo pongamos en un Pareto, es importante que sigamos muestreando, no solamente con un muestreo de un mes, con un muestreo de una semana, es suficiente, siempre tenemos que estar muestreando y corroborar que realmente la resistencia de la cinta, en el ejemplo que pusimos, es el problema principal. Posiblemente pueda cambiar en otro mes, pueda cambiar en otros días o en otras semanas, pueda cambiar eso. Hay que asegurarse que sí es verdaderamente el problema principal. De eso también nos va a estar ayudando el Pareto. De igual forma, las acciones debemos enfocarlas a la resistencia de la cinta. Ya nos está diciendo el Pareto simplemente con visualizar la gráfica cuál es el problema principal. Y ese problema principal, atacarlo directamente. Obviamente va a venir otro tipo de herramientas que nos van a ayudar a encontrar la causa raíz del por qué la resistencia de la cinta está fallando. Es el principal problema que se presenta en la cinta de polipropileno. Entonces, eso es lo que nos va a estar sirviendo el Pareto. Siguiente diapositiva. Ok, aquí es lo que comentábamos. A final de cuentas son dos puntos, dos periodos de tiempo diferentes. Es decir, la gráfica con su tabla del lado izquierdo se refiere a datos históricos de ciertos problemas. El costo por evento viene ahí, es decir, se está asociando lo que comentábamos, el costo del defecto que estamos encontrando. Ahí vemos B, X, Y, W y Z. Son características de calidad de un producto X. El ejemplo es, ¿cuánto nos está costando ese problema en particular? Ahí hay un costeo. Tenemos la frecuencia. Sin embargo, multiplicamos la frecuencia 80 por 20, nos da $1,600, pesos, como sea, lo que queremos representar. Y su porcentaje del costo, el porcentaje del costo, no el porcentaje de frecuencia. Aquí cambia. El porcentaje de frecuencia no lo estamos graficando, sino más bien lo que estamos graficando es la frecuencia por el costo. Y hay un porcentaje, ¿sí? Entonces, en la gráfica de abajo que ustedes pueden ver, bueno, pues ahí está el Pareto que determinan. Obviamente la característica más crítica es B, sin embargo no es el 80%, pero es el porcentaje de mayor costo, es el de mayor costo el dato de B. Entonces, lo que quiero representar aquí es, hubo una acción de mejora, hubo una acción, es decir, ya nos dijeron, o el Pareto nos dijo, bueno, hay que empezar a enfocarnos a resolver la problemática del defecto llamado B chica. ¿Por qué? Porque es el de mayor costo, independientemente de que no sea el de mayor frecuencia, pero sí es el de mayor costo. Entonces, se hace una acción de mejora, X, la que ustedes deseen, se enfoca a eso la organización, y lo que pasa cuando se hace la acción de mejora hacia B, en la gráfica que tienen ustedes del lado derecho, lo que se percibe es que cambia ya la frecuencia del defecto, así como también el costo del defecto. Cambia también, si ustedes ahí lo perciben, en vez de que sea B ya ahora el de mayor costo, ahora es X el de mayor costo principalmente. Y sigue viéndose un Pareto
en el cual viene una gráfica con la barra más grande. Ahora ya la barra más grande representa un 33% y ya se refiere a otro tipo de problema llamado X, esa característica de calidad. ¿Qué sucede? Hay que enfocarnos entonces, o de nueva cuenta, a una acción para resolver el problema X, el defecto X. Aquí cabe aclarar también que muchas veces el estar haciendo acciones correctivas, bajando el costo de defecto, muchas veces puede ser, las acciones ya pueden llegar a ser más caras de lo que el costo nos está saliendo. Entonces tengan muy en cuenta también que las acciones tienen un costo asociado a la solución o a encontrar las causas raíz. Acuérdense todavía de esa causa raíz, es potencial o al menos no lo hemos encontrado. Sin embargo, puede ser un costo mayor al beneficio que tenemos actualmente. Entonces tengan ahí muy en cuenta. Sin embargo, el diagrama de Pareto, aquí lo estamos viendo. Siempre graficar, seguir graficando el mismo periodo, los mismos defectos en la misma gráfica para poder determinar cuál es la problemática principal y seguir graficando posterior a la acción de mejora. Que lo que nos va a representar la acción de mejora es que aquí fue efectiva la acción de mejora. ¿Por qué? Aun cuando tengamos un porcentaje, tengamos los mismos problemas, tenemos un costo asociado mucho menor. Si ustedes se dan cuenta, entre las tablas, la tabla izquierda y la tabla derecha, tienen un costo distinto a total. Mientras en la tabla izquierda tenía 3,700 en total de costo, bueno, pues en la tabla derecha ya se ve como 700. Entonces, hay una efectividad. Eso también nos puede medir el diagrama de Pareto, qué tan efectivo pueden ser nuestras acciones, qué tan eficientes y eficaces son nuestras acciones para poder disminuir los costos. Y lo que nos representa el Pareto posiblemente son que esas acciones que estamos, acciones de mejora que estamos implantando cuando enfocamos al problema B, en este caso, bueno, se mejoraron y B inclusive ya no es el problema de mayor frecuencia. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Ok, hay que tener cuidado con interpretar también los datos del Pareto o la gráfica del Pareto. Muchas veces es muy común fijar la vista en la barra más alta. Muchas veces es fijarnos en la barra más alta y no necesariamente es el de mayor prioridad. Y volvemos al tema de costo, 1 y 2, no necesariamente el problema de mayor frecuencia es el que al cliente no le molesta. Entonces recuerden también eso, no fijarnos únicamente en la barra mayor, hay que fijarnos en todos los defectos. ¿Cuál es el defecto que al cliente le está costando más? Probablemente a nosotros no nos cueste más el de mayor frecuencia, pero al cliente sí le puede estar costando más el defecto, no el mayor, probablemente otro defecto. Entonces hay que determinar. Entonces es muy común que fijemos siempre al mayor, ese, tengan cuidado, analicemos de alguna forma, en forma integral, es decir, los problemas impactan en otros procesos, impactan en otros productos, impactan en el cliente, impactan en dónde están impactando esos problemas para poder determinar la prioridad. No necesariamente el de mayor frecuencia es el de mayor prioridad. Normalmente así lo es. Sin embargo, tengan en cuenta esa situación. Entonces, debemos enfocarnos no solamente en la barra mayor, sino en la situación que más nos esté perjudicando, ya sea en cliente, ya sea en proceso, ya sea por costo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que tener la visión integral, global, para poder traducir esta gráfica. Siguiente diapositiva. Recordemos que lo que nos está diciendo la gráfica, pues es la frase de 80-20, es decir, el problema vital a solucionar lo ocupa el problema que tiene el 80% de la frecuencia. Eso es lo que quiere decir. Sí, la frecuencia lo tiene el 80% y el otro 20% es de costos o de qué es lo que nos está provocando ese 20%. Entonces también hay que tener en cuenta la regla del 80-20, ¿sí? Y no necesariamente es el de mayor frecuencia. Siguiente diapositiva.
Diagramas de causa y efecto. Vamos a ver diagramas de causa y efecto. Estos diagramas de causa y efecto son de alguna forma metodologías de solución de problemas. Esa metodología de solución de problemas, está asociada o tiene que estar asociada al menos a los histogramas, al diagrama de Pareto, que son las dos herramientas que hemos estado viendo. La recolección de datos es otra situación. Sin embargo, estos diagramas de causa y efecto son solución de problemas, son metodología. Cabe aclarar que estos diagramas de causa y efecto son metodologías simples. Es decir, son metodologías simples porque es una sola herramienta. Hay herramientas o metodologías, le llaman metodologías compuestas. Esas metodologías compuestas tienen más herramientas dentro de una metodología, ¿sí? Por ahí hay una metodología de 8M, hay otra metodología que se le llama de 8 etapas o 8 pasos. La industria automotriz la utiliza mucho. Bueno, esas son varias metodologías que se están utilizando. Sin embargo, esas metodologías son compuestas. ¿Por qué son compuestas? Porque tienen varias herramientas de solución de problemas en la misma metodología. No solo hay una como la que vamos a ver. Siguiente diapositiva. La definición. La definición de esto lo que nos dice es: el diagrama de causa y efecto son las que contribuyen, muestran las causas que contribuyen, lo que generan el problema. Es decir, la metodología de causa y efecto, esta es la que nos va a determinar cuál es la causa raíz cuando utilizamos, por ejemplo, el diagrama de Pareto. ¿Cuál es el principal problema? Ok, utilizamos el diagrama de causa y efecto para investigar, para determinar cuáles son las causas principales de la problemática, la causa raíz verdaderamente. Y aquí los diagramas de causa y efecto no solo van a estar viendo las causas raíz, sino también van a estar viendo causas asociadas. Es muy fácil confundir en este tipo de diagramas causas raíz con causas simples, es decir, son causas asociadas a la causa raíz, sin embargo no son la causa verdadera de la problemática que estamos detectando con el diagrama de Pareto. Entonces, tengan también en cuenta esa situación de que los diagramas de causa y efecto van a colocarnos, van a investigar todas las causas posibles, y dentro de todas esas causas posibles está la causa raíz. Tengan muy en cuenta ese sentido y no confundamos cuando detectemos la causa raíz, no confundamos con una causa que esté asociada a ella o que no tenga nada que ver. Esto tiene que ver muy interesante en este sentido. Siguiente diapositiva. Este es el diagrama de causa y efecto, ¿sí? Estos diagramas básicamente se dividen en seis puntos. Le llaman ahí, como les estoy poniendo, 5 M's y una P. Se refiere a medio ambiente, que es, ahorita lo vamos a explicar cada uno, materiales, método, medición, maquinaria y personal. ¿A qué se refiere cada uno de esos cuadritos? Que un problema, una característica de calidad, como lo estoy poniendo, una característica de calidad, un defecto, un problema de proceso, ¿sí? Tiene que ver con esos 6 puntos, es decir, tiene que ver con materiales, con métodos, tiene que ver con la medición, tiene que ver con la maquinaria o tiene que ver con el personal. Eso de que tiene que ver es más que nada cuáles son las causas asociadas a cada uno de ellos que está provocando la característica de calidad. Es una forma de analizar en forma global, es decir, todo lo asociado a un proceso, medio ambiente, maquinaria, método, personal, cuáles son las causas asociadas a ese tipo de rubros que estén directamente asociados a la característica de calidad. A eso se refiere este método de diagrama de causa y efecto. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa el personal? Pues básicamente lo que se está refiriendo es a las habilidades que tiene el personal para desempeñar su trabajo y que esté provocando que el defecto de calidad se esté presentando en nuestro proceso. ¿Qué quiere decir? Que estamos analizando si verdaderamente es una causa el problema que se presenta de la característica de calidad, está relacionado con la capacitación, con los conocimientos, con las habilidades del personal, si está asociado. Nosotros debemos de determinar si hay una causa asociada directamente a ello, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Medio ambiente. Medio ambiente se refiere al ambiente laboral. Si está influyendo el medio ambiente laboral, como las condiciones, la ergonomía del ambiente laboral principalmente, si está influyendo en que la característica de calidad que se está presentando tiene relación con ella, con el medio ambiente. Y ahí les pongo una situación, bueno, pues esta contaminación, humedad atmosférica, iluminación de la planta, básicamente se refiere a ese medio ambiente laboral, si es propicio o si es requerido o el necesario para que nosotros podamos desempeñar o desarrollar nuestras actividades. Si no es el necesario, posiblemente sea una causa asociada al medio ambiente por lo que está presentándose la característica de calidad. A eso se refiere. Todas las causas asociadas a ellas, que es por los cuales se está presentando la característica de calidad. Siguiente diapositiva. Materiales. Se refiere más que nada a todos los requisitos de calidad que debe cumplir el proceso, es decir, desde materia prima, desde los servicios que están asociados al proceso, ¿sí? Como agua, como luz, como vapor, electricidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que está asociado para la fabricación del producto. Sí que tenemos que analizar si tiene una causa asociada los materiales por los cuales se está asociando el problema de de la característica de calidad. Entonces, eso se refiere los materiales. El método. El método se refiere a las actividades, es decir, a la forma en que se trabaja, en que está trabajando la gente dentro del proceso. El método, el procedimiento, digamos, más claro. Ese procedimiento, pues, es las actividades que están que continuamente, que están haciéndose de día a día. Bueno, pues esas actividades tienen que ver con que la característica de calidad se presente, sí o no, qué causas están asociadas a el método, a los procedimientos del personal principalmente. Si hay un error en la forma en que estamos haciendo las cosas, bueno, pues eso es lo que hay que determinar, si hay algún error asociado a ello. Entonces, eso se refiere a método. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a construir este diagrama de causa-raíz? Perdón, el diagrama de causa y efecto. ¿Cómo lo vamos a ir construyendo? Primero, es lo más importante, reunir al personal principalmente que esté involucrado y que esté asociado a la problemática. Si se refiere a resistencia, a la tensión de la cinta de polipropileno, pues no voy a reunir o no voy a poner dentro del equipo a una persona de distribución o inclusive de ventas, o posiblemente pueden ser de ventas, es una ventaja. Sin embargo, lo que tengo que estar siempre pensando es reunir al personal que esté involucrado, que conozca el proceso, que conozca el producto. Eso es lo importante. Que sea también, segunda condición, uno, que conozca el proceso, que conozca el producto. Segunda condición, que conozca también las características de calidad, que conozca los requerimientos, que conozca el proceso y las condiciones de operación del proceso, por lo cual está fallando. Tiene que ser, por tanto, como conclusión, un equipo integral, es decir, multidisciplinario, que esté involucrado el agente de mantenimiento, que esté involucrado el agente de producción, definitivamente, y los departamentos asociados al producto. Calidad, probablemente, aseguramiento de calidad, qué sé yo, quién más, laboratorio, como lo tengan en su organización. Eso es el principal paso. ¿Qué sucede cuando asociamos al personal no idóneo, o por lo menos que no conozca el proceso? Nos va a llevar a causas que no están asociadas a las reales, ¿sí? Porque no conocen el proceso. En una junta, a mí, yo estoy en el área de calidad, pero a mí, si me ponen a resolver un problema de maquinaria, pues no les voy a aportar mucho. Básicamente, yo no les voy a aportar mucho en la solución de un problema de maquinaria o de mantenimiento. No conozco la maquinaria, no conozco el equipo, pues yo les voy a aportar muy poco. Si acaso les aportaría en la forma en que debemos analizar el problema. Probablemente sea una ventaja el que esté adicionado en un equipo de este tipo. Entonces, es importante que ingresemos al equipo multidisciplinario, gente que conozca el proceso, gente que conozca el producto,
y que sea multidisciplinario. Segundo paso, ya que reunimos al personal, bueno, pues ahora vamos a estar definiendo, bueno, los roles de cada uno de las personas que están incluyendo en el equipo. Roles como un facilitador, un toma de notas, alguien que tome las notas, alguien que tome tiempo para que la junta no sea demasiado larga y nos perdamos en tanta discusión. El facilitador, bueno, pues va a estar dando la coordinación de todo esto, el que va a anotar, bueno, va a anotar todos los acuerdos que se estén llegando en el equipo. El tomador de tiempo, bueno, pues es el que va a estar dictaminando quién tiene el tiempo necesario para hablar, cuánto tiempo tienen para hablar. Se van poniendo las reglas muy claras dentro del equipo. Es muy fácil perderse cuando se está resolviendo un equipo, cuando hay gente de otras áreas. Todos van a querer decir, este es el problema, y realmente no se llega al verdadero problema. Entonces, es importante que definamos los roles de cada uno de los miembros de los equipos, ¿sí? Que tengamos ahí definido claramente qué va a ser cada uno. Si van a ser simplemente miembros del equipo, pero no van a estar dentro de la coordinación o administración del equipo multidisciplinario. Segundo paso, ya que estructuramos el equipo, bueno, pues hay que realizar una tormenta de ideas. Una tormenta de ideas es empezar a que todos empiecen a comentar cuáles son las posibles causas. Esta tormenta de ideas tiene una finalidad, que en lo que pensemos, hasta en lo más disparatado, hasta en lo que no pensemos que no puede ser, lo pensemos en ese momento. Y digamos cualquier situación que nosotros pensemos que sea la causa raíz. ¿Qué sucede? Cuando la lluvia de ideas o la lluvia de causas que están provocando el problema de calidad, bueno, pues eso se va a encontrar la causa raíz dentro de 50, 60, 30 o 20 causas raíz que el equipo estuvo platicando, que estuvo comentando. Bueno, pues entonces esa sería, dentro de todas esas ideas, al menos está la causa raíz, es el objeto de hacer una lluvia de ideas, que al menos ahí va a estar la causa raíz. Entre más ideas se den, pues aseguramos que la causa raíz va a estar dentro de todas ellas. Para eso sirve esa tormenta de ideas. Tercer punto, ahí elegir ya el facilitador para moderar, formar el programa, el diagrama. Bueno, ahí ya se definió en el primer punto cómo vamos a empezar a ordenar todas esas ideas. El facilitador empezará a ordenar todas esas ideas de acuerdo al diagrama, ya sea por método, ya sea por personal, ya sea por medio ambiente, ya sea por maquinaria, por métodos. Él va a estar organizando todas las ideas que se estén llevando a cabo para ordenarlos dentro del diagrama de causa y efecto. Ese diagrama, bueno, va a estar incluido todas las ideas que se vertieron, todos las posibles causas, ahí se vierten entonces. Y lo que tenemos que asegurar también es cada diagrama debe de tener un problema asociado. ¿Qué quiere decir? Un problema que tengamos que analizar tiene que tener un diagrama de causa y efecto. No podemos revolver problemas similares o problemas que creemos que son iguales en un solo diagrama. La recomendación es, por cada problema que tengamos, tenemos que tener un diagrama, y obviamente por cada diagrama vamos a tener un equipo. Aunque muchas veces en las organizaciones, bueno, pues los equipos multidisciplinarios son siempre los mismos en algunos casos. Entonces, bueno, van a tener ese equipo multidisciplinario va a tener varios diagramas de causa y efecto. 3, 4, 5 diagramas de causa y efecto que tienen que estar resolviendo a la par. Eso depende también del tipo de estructura que tengan, organizacional, si hay mucho personal, etcétera, etcétera. Aquí es importante también comentar que es necesario también involucrar a operadores, no solo a las personas de jefatura, a las personas de gerencia. Sin embargo, hay que asociar también al personal operativo. Tenemos que asegurar del personal operativo también participe en ese equipo. Por tanto, también eso nos va a dar una pauta para tener más equipos con mayor personal involucrado. Esto genera una sinergia en la que el personal también se involucre
para la solución de problemas, El que los haya uno seleccionado también a la gente se siente bien al que lo hayan seleccionado para resolver una problemática. Entonces, muy importante que también se involucre al personal operativo para que esté dando su opinión. Ellos son los que conocen el proceso a detalle, ellos son los que conocen el proceso muy claramente, mucho más que nosotros como jefes. Ellos lo conocen porque ellos están en el día a día en ese sentido. Entonces es importante darle ese sentido a nuestro equipo. Ok. Siempre hay que seleccionar factores cuantificables, siempre hay que asociar factores cuantificables. ¿Qué quiere decir? Porque estadísticamente es mucho más fácil manejar variables continuas, numéricas, que variables discontinuas, ¿sí? Cuando son variables discontinuas es difícil estar graficando. Sí podemos graficar también variables discontinuas, sin embargo, es más difícil el tratamiento que se le da estadísticamente a variables discontinuas. Existen y se le puede dar. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de métodos de solución de problemas como causa y efecto, es de preferencia primero hacerle un numérico, todo a valores. Inclusive las variables discontinuas, tratar de hacerlas numéricas. Recuerden que las variables discontinuas, pues es sí, no, arriba, abajo, encendido, apagado, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que siempre asociemos variables cuantificables. Es mucho más fácil analizar ese tipo de datos. Siguiente diapositiva. Los factores también que aparecen en la diagrama pueden ser controlados por el personal. ¿Qué es lo que requiere decir? Que todos los factores, es decir, todas las causas que se están vertiendo en el diagrama, tienen que estar siendo controlados, al menos tienen que estar siendo medidos. Va a ser muy difícil y muy complejo cuando empecemos a dar causas en las cuales no las podamos medir, no podamos determinar si es realmente la causa o no. Siempre hay que tener en cuenta que todas las causas que vertamos en el diagrama de causa y efecto tienen que ser medibles, tienen que estar siendo medidas. Primera prioridad, que están siendo medidas ahorita, en este momento, en su proceso. Y segundo, si no están siendo medidas, que puedan ser medibles, claramente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y siguiente paso, mejorar el diagrama a través de retroalimentación de nuevas ideas por parte del personal. Esto lo que estamos haciendo es de que no solo con la primera lluvia de ideas nos quedemos, ¿sí? Tengamos conocimiento de que posterior a otras juntas que se han hecho al equipo integral, volvamos a revisar de nueva cuenta como equipo volvamos a revisar el diagrama de causa y efecto. ¿Esto qué nos va a dar? Enriquecimiento a otras nuevas ideas, a otras perspectivas. También es recomendable, dentro de ello, invitar a otras personas, aunque no son miembros del equipo, sin embargo es invitar. ¿Qué sucede? Que nos pueden dar otras ideas. Si es un problema netamente de una maquinaria, netamente de un proceso, bueno, pues es también recomendable invitar a gente de ventas, a otro tipo de gente que esté externo al proceso. Nos puede dar otras ideas, nos puede dar otros comentarios, aun cuando no conozca la maquinaria, aun cuando no conozca el proceso, nos puede dar otro tipo de ideas. Sin embargo, nomás tengan cuidado, él no conoce el proceso, la persona que invitan, pero es enriquecedor porque nos va a dar otra perspectiva de la situación, posiblemente. Entonces, también retroalimentar por nueva cuenta el equipo, retroceder a la lluvia de ideas y volver a analizar esa lluvia de ideas. Y segundo, invitar a otro tipo de personas que estén asociadas, también a la empresa o a la organización o que estén en otro tipo de proceso diferente, posiblemente nos puedan dar diferentes ideas. Y bueno, el último punto, evitar crear diagramas con demasiada información, porque puede confundir, ¿sí? Demasiada información. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues no vertamos ahí 100 causas dentro del diagrama de causa y efecto. No es recomendable. ¿Cuánto es recomendable? 50, 10, 15, 20, lo que ustedes crean o el equipo pueda controlar. Recuerden que cada una de las causas tiene que ser medible, ¿sí?
cada una de las causas que se están vertiendo tienen que ser medidas. Entonces, si vertimos ahí 100 causas en el diagrama, bueno, va a ser bastante difícil estar midiendo las 100 causas. Entonces, ahí es la capacidad de el equipo multidisciplinario de administrar toda esa información, de darle seguimiento en las diferentes juntas de toda la información. ¿Cuántas puede controlar un equipo? Dependiendo del número, dependiendo de la capacidad y habilidad de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta también esa situación. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué beneficios tiene los diagramas de causa y efecto? Vemos ahí, principalmente lo que nos va a dar es control en los procesos. ¿Por qué control en los procesos? Porque vamos a encontrar las causas raíz de nuestra problemática en un proceso. Las causas raíz que provocan la problemática, que nos están presentando la característica de calidad, el defecto, bueno, hay que asociar la causa raíz. Y obviamente de la causa raíz, una acción. Siempre una causa raíz debe estar asociada a una acción y todo ese proceso de característica de calidad o defecto de calidad asociada a una o varias causas raíz deben estar asociadas a acciones y esas acciones deben estar asociadas a indicadores. ¿Qué quiere decir los indicadores? Si realmente la acción que se está llevando a cabo es efectiva y elimina la causa raíz. El objeto de nuestro diagrama de causa y efecto es eliminar causas raíz. Eliminar causas raíz es el objeto de nuestro diagrama de causa y efecto. Lo que tenemos entonces es determinar las acciones, posteriormente de determinar la causa raíz. ¿Cuáles son las acciones enfocadas a eliminar la causa raíz? El otro punto, determinar el tipo de datos que deben obtenerse. Estos datos que deben obtenerse aseguren que o sean continuos o sean discontinuos. Asegurar qué tipo de variables son las que están ustedes recolectando y las que ustedes están analizando. Siempre entender que es más fácil manejar y trabajar con variables continuas que discontinuas, variables numéricas. Entonces, determinar eso. Se debe detectar las causas también por la dispersión de las características de calidad, ¿sí? Ayudar a detectar las causas de dispersión. ¿Qué sucede con las causas de dispersión? Lo que nos está dando es una lluvia de ideas, hay una dispersión de causas, una gran cantidad de ideas, y lo que tenemos que es ir descartando también las causas que no están asociadas directamente al defecto asociado. Entonces, tenemos muchas ideas, muchas causas potenciales raíz, sin embargo, hay que ir descartando. Acuérdense también, cuando descartamos, no necesariamente tenemos que olvidarlas. Ténganlas en cuenta porque posiblemente en ese momento se descartó, pero más adelante puede ser que sea la verdadera causa raíz. Entonces, la primera lluvia de ideas y todos los pasos debe haber registros. Debe haber registros de lo que estamos haciendo. Siempre tener evidencia de nuestro proceso de análisis de diagramas de causa y efecto. No podemos, nuestra primera lluvia de ideas, sacamos 5 o 6 causas raíz potenciales y las demás descartarlas y tirarlas a la basura. No, recuerden que tenemos que regresar, retroalimentar ese diagrama, esa lluvia de ideas, retroalimentar y volver a seleccionar y decir, no, pues las 5 que tomamos siguen siendo las potencialmente causas raíz. Aunque acuérdense, hay que asociar la causa raíz, acciones y las acciones a indicadores para poder determinar si es la causa raíz verdadera. Eso es lo importante de asociar a la causa raíz. ¿Por qué? El indicador, si mejora con la acción correctiva que se haya colocado, la causa raíz se elimina entonces. El indicador lo que nos va a decir es que la acción sí eliminó la causa raíz. Obviamente, el indicador puede ser la misma característica de calidad o el mismo defecto. Recuerden que, como vimos en el ejemplo de las dos gráficas históricas, en el cual, bueno, pues una acción correctiva nos daba ya porcentajes distintos, costos diferentes, mucho más bajo posterior a
a la acción de mejora. Eso tiene que asociarse siempre a las acciones de mejora. Indicadores tiene que asociarse. Ok, también nos sirve el diagrama de causa y efecto para detectar causas potenciales de un problema que podemos prevenir adoptando los controles apropiados. Esto lo que nos va a hacer también es hacer un diagrama de causa y efecto para problemas potenciales, para defectos potenciales. Es decir, ¿qué tipo de defectos potenciales quiere? En un proceso, un producto nuevo empieza a producirse. ¿Cuáles serían los problemas potenciales cuando iniciamos la fabricación de un nuevo producto o una nueva máquina? ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas potenciales asociados? El diagrama de flujo, el diagrama de causa y efecto se utiliza también para detectar causas raíz potenciales de problemas potenciales o de defectos potenciales. Es decir, son defectos o problemas que aún no se presentan cuando estoy planeando producir un nuevo producto. Me va a llegar una nueva máquina. ¿Cuáles son los problemas potenciales? Mantenimiento, capacitación del personal, capacitación de las personas operadoras. ¿Cuáles son los problemas potenciales? Prevenir. También se utiliza para prevenir los problemas potenciales presentados en nuestro proceso. Entonces, es muy importante porque la misma metodología que se va a utilizar, solo que ahora vamos a estar visualizando problemas potenciales. Se reúne un equipo multidisciplinario, se va generando la lluvia de ideas, se van haciendo, ordenando las causas potenciales del problema potencial. El mismo método se va utilizando para poder determinar cada uno de ellos, de las acciones. Y de igual forma, en un problema potencial, aquí una causa raíz potencial va a estar asociada a una acción preventiva que no ocasione el defecto. Y dentro de la acción preventiva, evidentemente se asocia un indicador también, que puede ser un defecto asociado al potencial problema que estemos visualizando. Como por ejemplo puede ser, cuando llegue la máquina, el indicador puede ser el tiempo muerto por mantenimiento o el tiempo muerto por deficiencia de capacitación del personal en la operación del equipo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que nos sirve para causas raíz de problemas ya presentados y causas raíz de problemas que aún no se presentan, problemas potenciales. Es básicamente los beneficios que tiene este diagrama de causa y efecto. Recuerden, el diagrama de causa y efecto es una metodología de solución de problemas simple, es simple. Hay otros, cuando nosotros empezamos a asociar otros métodos, como los diagramas de los porqués, asociado también a este diagrama de lluvia de ideas, o al diagrama de causa y efecto, también a esas dos herramientas ya sería un método compuesto. Sería un método compuesto porque son herramientas simples asociadas dentro de una misma metodología. Esos serían métodos de solución de problemas completos, mayor forma de investigar más los datos. Entonces, este es el diagrama de causa y efecto. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo en el cual lo estamos viendo, que produce bajas de ventas de paletas congeladas, es decir, las bajas de paletas congeladas, y empezamos a hacer la lluvia de ideas. Ahí viene las causas asociadas a medio ambiente, a métodos, a personal, materiales, medición, maquinaria, etcétera, etcétera. Todas esas causas son las que potencialmente pueden ser la causa raíz. Esa puede ser, aún le estoy poniendo en negritas porque es un ejemplo que les traje donde decía la posición del refrigerador es una causa que seleccionó el equipo potencial. Elaboración de pedidos también es un problema, rotación de personal, perdón, no es un problema, es una causa raíz. Y así se van sacando algunas del equipo seleccionó como las causas raíz potenciales. Habría que empezar a asociar a cada causa raíz acciones, y de las acciones hay que asociar también indicadores. Entonces, tengamos en cuenta esa situación también.
Siguiente diapositiva. A partir de la ayuda de ideas, como dice, se realizó el siguiente diagrama de causa y efecto. Y ahí está. Las causas que se encuentran resaltadas son, como les dije, son las que el equipo multidisciplinario fue las que seleccionó en ese sentido. La siguiente diapositiva. Bueno, nuestra próxima sesión vamos a estar viendo diagramas de dispersión. Ahorita, recuerden, vimos la parte de Pareto y el diagrama de causa y efecto. En la siguiente sesión vamos a estar viendo los diagramas de dispersión. Gracias.